trabajaba en el hospital, en la asociación Afilapa, en el Hospital Niño Jesús. Es cirujana plástica y reparadora con más de 20 años de experiencia, con alta experiencia en labio y fisura palatina. Ha trabajado en el Deportivo de Marañón y ahora está en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Descanso mientras prepara, ¿vale? Como se contó, le conocimos en una sesión que hubo en la Asociación Afilapa de Madrid, en el Niño Jesús de Madrid también. Hace poco en ella. ¿Ya? Sí, bien. Hola, bueno, pues muchas gracias yo primero por invitarme a presentaros nuestra experiencia. Es mi experiencia y la de la sección de Niño Jesús. Yo soy cirujano plástico y por circunstancias de la vida pues he terminado trabajando en cirugía plástica infantil. Y aunque hay gente que me dice, pero si los niños no tienen arrugas, ¿qué haces tú? Digo, pues esto es lo que hago. Entonces, la verdad que llevamos muchos años con la unidad de fisuras de Niño Jesús, que ahora cumplimos 15 años desde que la organizamos formalmente. Tenemos la suerte que aunque nosotros solo vemos niños, también hemos creado una gran conexión con el servicio de cirugía maxilofacial de nuestro hospital de adultos y hacemos un pase, digamos, del paciente cuando termina el periodo pediátrico al periodo adulto para que no quede, digamos, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, pues estamos muy contentos. Lo que yo os voy a contar, me comentaron que tenéis mucho interés en lo que era la cirugía secundaria y bueno, pues esto es de lo que os voy a hablar. No todos los casos que salen aquí, quiero decir, vais a ver secuelas muy variadas, algunas son mías, otras no, pero no me voy a detener en decir esto así, esto. Son casos que llegan y ya está. Pues los niños nacen con fisura, los operan cirujanos con resultados excelentes y a veces, incluso siendo excelentes en el primer periodo, al crecer ese resultado tan bueno se modifica. A veces defectos de técnica o simplemente circunstancias hacen que al crecer pues, el resultado no es tan excelente. Y tenemos pues, secuelas muy variadas que afectan al labio, a la nariz, a veces son secuelas muy pequeñitas como vemos aquí arriba, a veces pues no tan pequeñitas o más llamativas. Y si seguimos avanzando, por supuesto, los casos bilaterales son los más complejos. En algunos casos, son cicatrices malas, que no siempre se pueden atribuir al cirujano, porque nosotros hacemos una parte del trabajo y la otra parte la hace el paciente. Tengo un compañero que dice que las cicatrices son muy lascoceras, hacen lo que les da la gana, y eso es verdad. Pero a veces pues hay técnicas que ya se han abandonado. Es verdad que digamos, el tratamiento de las fisuras se ha modificado mucho en poquito tiempo. En 15, 20 años hemos cambiado a tener protocolos más establecidos. Aquí, por ejemplo, vemos una niña en la cual pues, simplemente se quitó del medio el prolabio y se cerró, con un resultado pues, que es un labio estrecho, que le faltan elementos anatómicos de lo que es el labio real. Y tenemos defectos que no solo afectan a las partes blandas, sino de forma muy trascendente y muy importante a las partes óseas. Y que pues generan, como dice el doctor García, como ha dicho Joaquín, es que es evidente. La cara, las partes blandas, está colgada encima del hueso. Si no hay un buen soporte, pues ni modo de que la piel o las cicatrices o el aspecto del labio y de la nariz sean buenos. Y a veces, tristemente, pues las secuelas que vemos son una combinación del defecto inicial y de cirugías realizadas con mayor o menor fortuna, a veces mal planificadas, a veces pues simplemente tratando de salir al paso de lo que tenemos. Y hay que contar en los niños siempre con una cosa que llamamos la cuarta dimensión. ¿Y cuál es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es el tiempo. Como os he dicho antes, lo que hacemos cuando son bebés o cuando son muy chiquititos
defectitos se puede modificar con el crecimiento, pero es que además lo que hacemos cuando son muy pequeños modifica a su vez, o puede hacerlo, el crecimiento a largo plazo de los huesos. En los niños, en este problema de las fisuras, como en muchos otros, siempre tienes que tener en mente qué es lo que va a ocurrir cuando pasa el tiempo, cómo se van a modificar las cicatrices o cómo esas cicatrices en sí, por su propia presencia o por el daño que hacemos sobre los huesos o por restricción o por trabajar en el periósteo, cómo esas cicatrices van a modificar el crecimiento a largo plazo. Y aquí vemos de forma muy evidente cómo tenemos falta de crecimiento del maxilar, probablemente por una combinación de un defecto inicial y de cicatrices previas. De manera que pues este trabajo que hacemos con vuestros hijos para nosotros es muy satisfactorio, pero como dice el título, Cleflip es labio hundido, dice trabajando en el séptimo cielo, porque es un trabajo de verdad pues muy reconfortante, y en el quinto círculo del infierno, porque es que hay veces que de verdad tenemos defectos que no podemos corregir o que tenemos que explicar, que simplemente no hay manera de ir más allá. Entonces, hay un gran potencial de crecimiento del maxilar en los pacientes que no están operados. Esto además es algo que se dice tradicionalmente, que los pacientes con fisura a los que no se operan desde pequeños crecen de forma normal. Eso no es verdaderamente cierto. Algunos crecen de forma normal, pero hay otros trabajos a largo plazo y nuestro propio trabajo en animales de experimentación ha visto que en los pacientes con fisura, algunos de ellos, el maxilar o el déficit de hueso y de partes blandas es tan importante que su crecimiento a largo plazo, incluso si no se operan, no va a ser del todo normal. Siempre van a ser un poquito más pequeños. Y las características que nos vamos a encontrar en el paciente en edad escolar, adolescente y adulto dependen, por un lado, del defecto inicial, como es lógico, no es lo mismo tener una fisura que no traspase el paladar secundario, que no llegue hasta atrás, sino que se quede nada más en el labio, que tener una fisura bilateral con el paladar abierto y completa, y también de defectos que nosotros llamamos iatrogénicos. Iatrogenias son resultados desfavorables del tratamiento quirúrgico. Entonces, la suma del defecto inicial con los defectos derivados de la reparación quirúrgica es lo que nos va a dar el aspecto que nos encontramos a veces en las edades pues de la adolescencia precoz, tardía y adulta. Aquí pongo hasta el 80% de los pacientes necesitan procedimientos secundarios y yo diría que es casi hasta el 100%. Esta referencia de este artículo, a lo que se refiere, lo que ellos hacen es un estudio de cuántas cirugías se hacen en un paciente hasta que, digamos, se culmina el tratamiento. Y como habéis dicho, como conocéis por experiencia y como comentaba antes Joaquín, pues son 2 mínimas y pueden llegar a 5, 8 y hasta 15. Entonces, por supuesto, esto es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza, lo que llamamos la carga del tratamiento. O sea, hay que intentar limitar en la medida de lo posible el número de cirugías, porque a un momento que los pobres, niños o adolescentes pues ya están cansados de pasar por quirófano. ¿Qué pasa además cuando entramos a operar en un terreno que ya no es virgen? Pues que las cicatrices previas, la pérdida de los planos, de los elementos anatómicos, pues nos dificultan la reparación. Yo siempre digo que la cirugía de las fisuras, la verdad que la primera oportunidad es la mejor. Es la mejor y por eso el tratamiento en realidad debe de estar planificado desde el comienzo, teniendo siempre en mente hacia dónde vamos a ir. Porque cada vez que entramos en un terreno con cicatrices previas, por un lado creamos nuevas cicatrices, por otro lado la reparación es cada vez más difícil. De manera que hay que intentar que el tratamiento esté planificado de entrada y dañar la menor cantidad de estructuras posible, siempre teniendo en mente cómo van a crecer esas estructuras. En cirugía secundaria, pues hablamos de que no estás tan estandarizada, porque lo que te encuentras no es igual en todos los pacientes. Pequeños defectos residuales, por
por ejemplo, pequeñas muescas en la línea blanca del labio se pueden amplificar con el crecimiento. Cicatrices que originalmente eran buenas pueden afectar al crecimiento de las estructuras adyacentes. Y lo que nos encontramos no es tan estructurado, tan estandarizado como lo que tenemos en la cirugía primaria, sino que tenemos patrones muy diversos y complejos de deformidades. De manera que lo primero que tenemos que hacer es pues saber qué tenemos, analizarlo para luego poder corregirlo. Un buen resultado en los primeros años de la vida se puede deteriorar o modificar a medida que la cara crece y madura. Y una cosa que cuando yo era residente y empecé a ver cirugía del labio, que fue en México, de hecho, pues con el profesor del monasterio y pues la gente de ese hospital, era súper novedoso la corrección primaria de la nariz, era algo que no se hacía previamente, porque nos daba mucho miedo que se alterase el crecimiento de la nariz, de manera que se tapaba el labio y podemos decir que es desde los finales de los 70, primeros de los 80, que se empieza a corregir la nariz de forma primaria en las primeras cirugías. Y lo que hemos visto, en aquel momento había mucho entusiasmo y yo me acuerdo que ibas a mis congresos y la gente decía, desde que hago Macomb ya no tengo que tocar la nariz. Y yo me deprimía mucho porque a mí no me quedaban así de bien. Y decía, pues yo sí. Pero lo cierto es que una intervención, o sea, la corrección primaria de la nariz es beneficiosa, pero en muchos casos a largo plazo igualmente tenemos que hacer una nueva rinoplastia. Yo coincido con Joaquín en que la rinoplastia definitiva, lo ideal es hacerla cuando ya estamos en la adolescencia tardía o en la edad adulta. Pero a veces hacemos, digamos, una mini rinoplastia o una corrección no completa, sin hacer fracturas de huesos o sin tocar el tabique en edad escolar, por así decirlo, cuando consideramos que el aspecto de la nariz es tan llamativo que el resultado no es subóptimo y entonces, bueno, pues para, digamos, facilitar la integración escolar. Las indicaciones de esta cirugía, por un lado, es la alteración funcional, el habla es súper importante, o sea, lo más llamativo parece que son las cicatrices, pero lo cierto es que cuando se estudia, digamos, qué es lo que restringe más a la gente a la hora de buscar trabajo o a la relación social, en realidad son los defectos del habla. La maloclusión severa, esto los pacientes no te lo van a decir, te van a decir, pues tengo una maloclusión de clase 3 y entonces quiero que, o sea, lo que te dicen es que puedo mal, como me decía Cristina antes, pues es que yo no masticaba, es que no se me hacía bola la comida, es que no me puedo comer un bocadillo. Y la obstrucción respiratoria, porque con muchísima frecuencia el tabique, sobre todo en los casos unilaterales, como habéis visto, esta desviación de la coronela se acompaña de una desviación del tabique de la nariz y en muchos casos, incluso aunque a pesar de los intentos de corrección, pues llegan a la edad adulta con una desviación del tabique que necesita cirugía. Y además hay requerimientos estéticos, por supuesto. El aspecto estético de la cara es nuestra tarjeta de presentación. Entonces intentamos que el aspecto del labio y de la nariz sea lo más excelente posible. Así que la indicación de la cirugía secundaria es una mezcla de requerimientos físicos, defectos anatómicos que nos encontramos y que son evidentes, y de necesidades psicológicas por parte del paciente. Es decir, quiero verme mejor, cuando me pinto el labio, pues quiero que quede lo más ideal posible. Pero no operar también es una opción. Y es que en cirugía secundaria yo diría que, a excepción del injerto óseo secundario de la alveoloplastia, todo lo demás es optativo, todo lo demás es solicitud del paciente. Ahí ya sí. Este muchachito, que veis que por si fueran poco las cicatrices, lleva un piercing en el labio de abajo, se fracturó la nariz y de hecho por eso tiene el hematoma en el párpado. Y nosotros lo vimos por la fractura nasal. Y cuando le vimos, pues ya le dijimos, oye, ¿y tú no querrías, quieres? Llevaba un montonazo de intervenciones, se lo pensó, pues, y dijo, pues no. Así que le redujimos la fractura nasal y no se operó. Y es
su opción, porque es él quien tiene que ir con sus cicatrices. Como decía Joaquín, una cicatriz solo es eso. Nuestro objetivo siempre es proporcionar al paciente, pues, por supuesto, el mayor beneficio desde el punto de vista físico y psicológico, y a la vez intentar interferir lo menos posible en sus actividades y su desarrollo. Como estos patrones son tan diversos y veis tan variados, pues intentamos, nos planteamos la pregunta: ¿cómo evaluamos estas secuelas? Y podemos, digamos, proporcionar un protocolo, una guía de actuación. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo mejor es descomponer el problema en trozos y hacemos un análisis sistemático. Entonces, pues vemos labio, el superior y el inferior, porque a veces, pues cuando tenemos fisuras de labio y de paladar, en muchas ocasiones, por ejemplo, en las fisuras bilaterales, a veces hay un maxilar pequeño y un labio superior estrecho, pero también tenemos a veces un labio inferior un poquito hipertrófico y un poquito caído. Entonces, a veces no podemos ensanchar tanto el labio superior, pero sí que podemos equilibrar el superior y el inferior. Y cogemos un pedacito del labio de abajo, lo llevamos al labio de arriba y ampliamos el de arriba y hacemos un poquito más pequeño el de abajo. ¿Y qué conseguimos con eso? Equilibrarnos. Pero no solo nos quedamos en la superficie, también tenemos que ver qué es lo que hay debajo. ¿Y qué es lo que hay debajo? Pues la base ósea del labio y de la nariz, es decir, el maxilar superior, el tabique nasal, los huesos nasales. Además, miramos dentro de la boca y vemos el vestíbulo, que es esta estructura que muchas veces los cirujanos, sobre todo en los bilaterales, en las técnicas de hace tiempo, que solamente se pegaba por encima, pues no se reconstruía, y efectivamente pues tenías un labio que estaba pegado a la premaxila y al maxilar. El labio tiene que tener una cara de fuera cutánea y una cara, un fondo de saco por dentro vestibular, para que sea móvil, para que sea expresivo, ¿no? También es muy importante las comunicaciones que puedan existir entre la boca y la nariz a todos los niveles. El más común es que exista una fístula entre la boca y la nariz en la zona más anterior, que en realidad a veces no es una verdadera fístula, es simplemente una fisura residual, es el defecto original alveolar que no se cerró en el primer momento. Pero a veces, como consecuencia del cierre del paladar, pues tenemos digamos, defectos importantes que comunican la boca y la nariz. Ese defecto, esa comunicación es muy trascendente desde todos puntos de vista, porque hay paso de líquidos y de comida, y a veces socialmente, pues el que pase el colacao o el tomate y los espaguetis a la nariz, pues no gusta, pero es que además hay alteración de la mecánica respiratoria, hay escape de aire en el habla por esa comunicación, hay paso de gérmenes, hay mucosa que no está sana, y muchos pacientes me dicen: es que le sangra mucho la nariz con frecuencia. Pues claro, le sangra con frecuencia porque esa mucosa, ese paso de aire, de gérmenes, esa persistencia de comunicación, pues hace que no sea una mucosa normal. También tenemos que ver cómo están los dientes. Estos pacientes ya tienen en sí, se describe pues alguna tendencia mayor a hacer caries. A veces el que los dientes estén mal alineados dificulta la higiene dentaria, y entonces tenemos que ver cuál es la situación de los dientes en ese momento. También, de forma muy importante, tenemos que valorar la oclusión, la relación entre esas arcadas dentarias, y por supuesto la fonación, que yo diría que en nuestro país, digamos que el habla y sobre todo pues digamos el tratamiento del habla, la logopedia, es un poquito pues lo que, por lo menos en nuestro medio, es un poco lo que tenemos como de patito feo dentro del tratamiento de las fisuras. Es lo que está menos estructurado, lo que es de más difícil acceso. Los pacientes muchas veces pues les dan logopedia en el colegio, es difícil acceder a profesionales que tengan experiencia, pero bueno, ese es otro. Entonces, en nuestro análisis sistemático también tenemos que evaluar qué cosas son
componentes del problema original que no nos corregimos de entrada y que han persistido a lo largo del tiempo, qué cosas son cosas que se corrigieron pero luego han vuelto a aparecer. Esto que comentabas de la migración del bermellón en la cicatriz, pues es una cosa que es relativamente frecuente y además que es muy latoso de corregir, porque pues hay pacientes que persiste esa coloración roja en la cicatriz. Y luego hay que ver qué cosas son problemas que quizá no hubiesen aparecido, pero que derivan, pues inevitablemente a veces, porque es que no puedes decir, ay, pues no puedes decirlo, para que crezca bien el maxilar no le cierro el paladar. Bueno, de hecho, en los países escandinavos el paladar se cerraba muy tarde para que creciera muy bien el maxilar, y resultados que hablan mal. Entonces hay que jugar con el equilibrio de qué hago en qué momento para que el daño en el futuro sea menor posible. Como veis, es un problema tridimensional, afecta pues, a la piel, a las mucosas, a las partes blandas, es decir, a la musculatura, a los cartílagos, a la estructura ósea y a la función en cuanto al habla y a la expresión. También hacemos pues, muchas fotos, intentamos que estén lo más estandarizadas posible, no siempre lo conseguimos, pero sobre todo pues, que haya un frente, un perfil, oblicuas, esta vista basal que es muy trascendente para evaluar la nariz y también fotos intraorales, donde podemos ver, pues, por ejemplo en este caso, pues, que tenemos pues una compresión del maxilar aquí, una fístula aquí, esto está muy estrecho, aquí tenemos un gran defecto de hueso que se aprecia aquí. Además, siempre hacemos cortos y teles, radiografías laterales del cráneo, pues para ver el perfil, para poder estudiar las mediciones del crecimiento de los huesos, la relación. Es verdad que el TAC 3D nos gusta mucho porque es muy inmediato y se ve muy bien todo, pero lo cierto es que siendo niños, pues es verdad que aunque han mejorado muchísimo los equipos y el nivel de radiación es mucho menor ahora, pero no lo pedimos tanto como deberíamos a lo mejor. Y por supuesto, pues hacemos moldes de cómo mover. Y pues siguiendo nuestro análisis, pues empezamos por el labio, que es como lo más evidente. Y no me voy a extender en esto porque además pues, es que lo ha contado de forma excelente Joaquín, pues nos encontramos todo este tipo de situaciones, desde la más fácilmente corregible hasta la más difícil. Y esta es verdad que es un labio bilateral, pero si os dais cuenta, pues tiene una cosa que llamamos deformidad en silbido, y lo cierto es que esto todo en conjunto, luego veréis la nariz, es consecuencia también de técnicas que se hicieron para alargar la columela de este labio bilateral, de manera que aquí una parte del problema pues es cierto que ha derivado de la arquitectura. Y ya veis que no es excepcional tener pacientes incluso con cicatrices que no son del todo buenas, o bueno, yo creo que aquí lo malo no es la cicatriz, sino que la longitud es corta, sin más. Pero ya veis que la gente no se corta de ponerse sus pies y salir así a la calle. Así que la nariz es otro de los elementos que siempre está afectado. Este chico pues, tiene un labio que está muy bien, pero si os dais cuenta, pues es muy evidente que la nariz está desviada hacia este lado, le falta proyección. Aquí vemos este puntito brillante que marca el punto más alto del cartílago alar, y si os dais cuenta, en este lateral no tenemos el otro puntito que haría el otro triángulo, y aquí esto está hundido. Entonces, pues tenemos el siguiente elemento, pues aquí es muy evidente pues la orientación de la narina, de aquí es oblicua vertical y aquí es horizontal, esto está alto, esto está bajo, pero además es que en el sitio donde nos apoyamos y trazamos una línea, nos damos muy cuenta muy claramente de que esta ala está hacia abajo y hacia atrás. De manera que no me vale con decir, ay, bueno, pues lo abro, le doy un punto del ala a la del otro lado y ahí se va a quedar. No es verdad. En medicina todo lo que subes tiende a tirar. Tienes que hacer cosas mucho más complejas. Como es un problema tridimensional, tienes que tratar también la base. Si
Si no tenemos una buena base, pues es como si construimos una casa en un terraplén, pues siempre va a estar inclinada. Una vez más, tenemos que poner orden en nuestra cabeza. Nos tenemos que centrar en problemas específicos. No podemos decir, bueno, es que tiene la nariz, está fatal o está torcida, el labio tiene malas cicatrices, muerde mal. Bueno, hay que centrarse y tratar los problemas de uno en uno, porque a veces no todos los problemas se tratan en el mismo momento. O sea, cuando muerden mal, cuando hay una maloclusión severa, hay que esperar a que terminen de crecer para poder hacer una cirugía traumática. Fundamental tener objetivos quirúrgicos realistas. Hay cosas que no están en nuestra mano borrar, no podemos quitar una cicatriz porque eso no existe. Hay que planificar en qué momentos vamos a realizar la cirugía. Y de forma ideal deberíamos intentar combinar uno o varios procedimientos en el mismo acto quirúrgico, siempre que se pueda y eso vaya a ser beneficioso para el paciente. ¿Cuál es nuestro calendario quirúrgico en cuanto a la cirugía secundaria? Pues este. Revisión del labio y de la nariz. A veces lo hacemos en edad, digamos, escolar. Escolar es 5 o 6 años. ¿Por qué esperamos tan tarde? Pues porque el concepto de la propia imagen, de la imagen corporal, es un concepto psicológico más tardío, o sea, se desarrolla en ese momento. Los niños de 2 años o de 3 años, nosotros puede que objetivamente ya veamos que la cicatriz es mala, pero ellos en sí no saben que la cicatriz es mala, y de hecho hay un momento en el cual ni siquiera saben que ellos son ellos. Cuando se miran a un espejo, se creen que lo que hay allí es otro niño. El desarrollo, digamos, la conciencia del yo personal frente al resto del mundo es un desarrollo un poquito más tardío en este momento. Entonces, en esa edad, si pensamos que el aspecto de la reparación primaria no es lo suficientemente bueno como para que la integración escolar sea la adecuada, a veces hacemos un retoque. Si no es así, si nos parece que el resultado es muy bueno, pues a veces hacemos un retoque cuando hacemos el injerto alveolar. Y a veces no, porque a veces no lo necesitan, o a veces lo que tenemos es una pequeña asimetría de la nariz que se va a mejorar cuando mejoramos la base ósea. A veces lo hacemos en la adolescencia precoz si hay problemas sociales o psicológicos. La rinoplastia, pues igualmente, la rinoplastia definitiva pues es cuando acaban de crecer, pero en ocasiones, pues si el aspecto de la nariz es muy llamativo y no bueno, o el paciente está muy, digamos, preocupado, pues a veces hacemos algún paso intermedio. Y a veces lo tenemos que hacer no por problemas estéticos, sino por problemas funcionales, porque tenemos una obstrucción respiratoria tan severa que nos obliga a tratarla en un momento, digamos, que no es el habitual de hacer una septoplastia. Esta es una de las revisiones más simples, o de las cirugías pues, más simples, porque consiste básicamente en rehacer la parte blanda del labio, que es mucho más fácil además ahora que está todo junto y no tenemos un defecto. Este es un problema pues un poquito más complejo. Este muchachito, de hecho, tenía un labio que era razonablemente bueno, con un filtro un poquito ancho de más, pero tenía una nariz absolutamente sin columela. Como era pequeño, pues lo que hicimos fue hacer una rinoplastia intermedia y cogimos una parte de la oreja, de la concha, que es la excavación de la oreja, la partimos en dos y la colocamos para que hiciese la cunita de los cartílagos alares. Y para evitar hacer una cicatriz nueva en la base de la columela, pues hicimos un abordaje que no es el habitual de la rinoplastia, y es que abrimos las cicatrices previas y aprovechamos para estrechar un poco la zona central del labio. Veis que tiene una pequeña costrita aquí y que las cicatrices nuevas están un poquito rojas, y entonces levantamos todo y llegamos a la nariz a través del labio. Y ya de repente tenemos columela y tenemos una proyección de la punta nasal, que por supuesto es muy probable que cuando sea adolescente y adulto necesite más cosas, pero por el momento pues él siente que su aspecto estético es mejor, y la verdad que es un muchacho excepcional, muy alegre y muy bien integrado.
Me perdonáis por las fotos porque aquí está un poco torcido, pero ya veis, quizá el ángulo es un poquito demasiado obtuso, pero tiene una columela, una punta proyectada y yo creo que el resultado, como rinoplastia intermedia, es muy razonable. Llegamos a una de las cirugías que no es optativa dentro de la cirugía secundaria, que es la del injerto óseo alveolar. En esta foto pues vemos un poquito la anatomía del alveolo, del sitio donde se implanta el diente. Entonces el diente se conecta con los ligamentos periodontales que le dan soporte. ¿Y qué tenemos en las fisuras? Pues que en la zona donde está el defecto del maxilar, pues lo que hay es, como ha dicho Joaquín, el vacío, hay el abismo. Entonces los dientes ahí no pueden conectarse a nada porque no hay hueso. Pero sigue habiendo gérmenes dentarios, entonces salen por donde pueden, se implantan con raíces pues con una orientación la que pueden y salen, pues como veis, con estas orientaciones, torcidos, tienen tendencia a buscarse uno al otro y a cerrar el defecto. Y lo más habitual es que en esta zona, coincidiendo con el defecto de hueso, nos falte alguna pieza dentaria. Aunque tenemos todas las variaciones, pues nos falta con mucha frecuencia el incisivo lateral, pero podemos tener no solo un incisivo lateral, sino tener dientes de más, que eso también es relativamente frecuente. Aquí ya veis que el defecto de hueso es tan importante que ha provocado que haya un colapso de este segmento maxilar, probablemente porque el cierre de la fisura de paladar no fue bueno en un momento o fue bueno y se abrió en un momento dado. Entonces aquí tenemos no solo el problema del defecto de hueso del maxilar, sino el problema de una verdadera fístula palatina, que probablemente tendríamos que corregir antes o al mismo tiempo que hacemos el injerto. En nuestro protocolo, cuando pensamos que la fístula es lo bastante estrecha como para que la podamos cerrar al mismo tiempo que el injerto, pues lo hacemos así. Pero si nos parece que la fístula es muy amplia y que corremos riesgo de que el injerto se pierda, pues hacemos primero el cierre de la fístula y luego, cuando eso está estable, vamos al injerto. ¿Qué nos va a pasar? Pues que este paciente, en cuanto le pongamos un expansor en el paladar, un cuadrilis o un disyuntor, esta fístula, que ahora es bastante accesible, pues se va a hacer muchísimo más grande. Y no se hace grande por la ortodoncia, se hace grande porque ese defecto existe. Ahora está camuflado porque el maxilar está colapsado. Esto es un pequeño recuerdito anatómico, histórico. En realidad, como hablábamos antes, Joaquín y yo, el injerto óseo alveolar es una de esas cirugías que dentro de que es tremendamente trascendente, es un poco desagradecida. Es desagradecida porque no se ve. No es como cuando cierras el labio, que es una maravilla. No se ve. Se hace en una edad en la que ya a los papis se os ha olvidado del susto primero, ya lleváis un montón de años con vuestros hijos, que los veis crecer, que están felices, integrados, y uno dice, Dios mío, y ahora otra vez al quirófano, y no quiere. Y el beneficio es enorme, pero cuesta verlo, porque es un beneficio en cuanto a la salud dentaria, en cuanto a la armonía del rostro, pero no es tan aparente como la primera cirugía. Durante muchos años, por lo menos en la década de los 50 y los 60, se le hacía una técnica que era el injerto óseo primario, que lo que se hacía es que se cogía costilla y se rellenaba en la misma cirugía del labio el defecto de hueso con hueso costal. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué ocurrió? Pues que el injerto primario no crecía bien, no había erupción dentaria espontánea a través de la costilla, no se formaba verdadero hueso maxilar, verdadero hueso alveolar favorable a la erupción dentaria, y además las cicatrices para poder poner la costilla eran tan grandes que provocaban reclusión maxilar y maloclusión, por la que la técnica quirúrgica necesariamente tenía que ser agresiva. De manera que a partir de los años 70 se fue abandonando esta técnica en favor de poner el hueso de forma secundaria, es decir, entre los 8 y los 11 años más o menos, que es cuando salen los caminos.
Aún así ha habido equipos, algunos equipos pues, prestigiosos en Estados Unidos, que hacían una técnica mínima y que han seguido manteniendo el injerto óseo primario. Lo cierto es que algunos de estos equipos, cuando empezó el proyecto del Americlef, los primeros resultados del Americlef, que ahora nos han presentado los primeros 10 años o así, los primeros resultados vieron que su porcentaje de maloclusión, de defecto de crecimiento del maxilar, llamativamente eran los peores resultados a largo plazo de todos los equipos que estaban participando en el estudio. Y lo cierto es que lo han dejado de hacer. O sea, llevan 20 años haciendo una técnica y se han dado cuenta que era una técnica que podía resultar no buena para el crecimiento maxilar y lo han dejado de hacer. Por eso, otra de las cosas que es importante y que en España todavía estamos pues, un poquito ahí cojos es en los estudios a largo plazo, pues porque es difícil. España tiene competencias sanitarias distintas y solamente desde hace unos pocos años, en realidad desde que Gonzalo nos puso a todos firmes, es cuando estamos teniendo contacto unos con otros. Entonces, bueno, pues es otra de nuestras, digamos, proyectos a largo plazo, el saber qué hacemos unos y otros y comparar. Seguimos con el injerto óseo alveolar secundario. Lo hacemos entre los 8 y los 10 años, en las zonas donde existe déficit de hueso, como aquí, que se ve muy evidentemente. Y el momento ideal es antes de que desciendan los caninos superiores, es decir, cuando el canino, el colmillo, que es este dientecito de aquí, está formado su raíz en sus 2 tercios. Es decir, para que el canino pueda bajar y sustentarse en hueso, porque si no, pues va a salir un poco donde puede, con la raíz siempre mal colocada. No me voy a extender en la técnica quirúrgica, esto es un esquemita para que se entienda muy bien. Es una técnica que en cierto modo es un poquito compleja a veces de entender, porque es un problema tridimensional, es como una cajita y en esta cajita tienes que cerrar todas las paredes de la cajita. Y sobre todo es difícil cerrar esta pared de aquí para que no haya absolutamente ninguna comunicación entre la nariz y el sitio donde has puesto el hueso, y tienes que cerrar esta pared de aquí abajo y a veces pues técnicamente tiene su dificultad. Este es el sitio donde ponemos el hueso y ya vais a ver, se entiende muy claro porque aquí encima lo que tenemos es pues las fosas nasales y ya entendéis por qué mejora la posición del ala nasal cuando ponemos el hueso. Esto es pues, otro esquemita de la técnica para que se entienda todas las fases que hacemos y los beneficios son que estabilizamos la arcada maxilar, cerramos esta comunicación que hay entre la boca y la nariz, creamos hueso, un soporte de hueso para que puedan salir los dientes y además un soporte de hueso para la base de la nariz. ¿Y de dónde sacamos el hueso? Bueno, pues esta imagen es que me pareció muy graciosa, por eso la he tomado. Pues hay muchos sitios de donde cogerlo, pero yo creo que el estándar de tratamiento para este injerto en concreto es la cresta ilíaca. Hay equipos que lo sacan de la tibia, pero en los niños pues tiene su dificultad porque está cerca al cartílago de crecimiento. Sacarlo de la mandíbula también tiene su dificultad, lo puedes hacer, pero cuando los niños son más mayores, porque si no corres el riesgo de dañar pues, las raíces de los dientes definitivos y sobre todo a veces no tienes bastante cantidad de hueso. Y 2 palabritas acerca de los materiales no hueso de la propia persona, porque hay mucha literatura al respecto y no sé, yo creo que algunos de vosotros pues también estuvisteis, pues en tiempos estuvimos haciendo un trabajo con BMP. ¿Qué es BMP? BMP es una proteína morfogenética formadora de hueso, ¿vale? Entonces, es una proteína que forma hueso. Y podríamos pensar, pues si pongo BMP en una esponjita en donde el alveolo o en otro carrier es un transportador, pues seguro que se forma hueso y a lo mejor me ahorro una técnica quirúrgica o es menos agresivo para el paciente. Entonces, es verdad que hay muchos trabajos con la BMP y en concreto para
reconstrucción de defectos alveolares. Y de hecho es una de las indicaciones que la FDA, que es la, por así decirlo, la Agencia del Medicamento Americana, es una de las indicaciones que tiene para el uso de la BMP, es defectos en el maxilar, pero no en los niños, porque pues hay miedo que pueda provocar defectos a largo plazo, aunque no están descritos y ya llevamos muchos años, se lleva muchos años usándola, y de hecho se usa en una malformación congénita de tibia, es la pseudoartrosis congénita de tibia, sí que se usa la BMP en niños, ¿vale? Entonces, pues nosotros en tiempo la estuvimos usando, estuvimos trabajando con ella, vehiculándola en un transportador inyectable. Entonces, pues buscábamos un animal de experimentación y ese animal de experimentación, curiosamente, lo encontró pues, uno de los miembros del grupo de investigación, es el perro Pachón Navarro. El Pachón Navarro espontáneamente tiene alrededor de un 20% de la camada que nace con fisura. Y la cosa era que los perritos que nacían con fisura palatina, pues como no se alimentaban correctamente, la madre los rechazaba y se morían por neumonías, por infecciones y porque no comían, pues se sacrificaban de entrada. Pues nosotros encontramos en estos cachorritos pues nuestro animal de experimentación ideal, porque tenía fisura del paladar espontáneamente, y contactamos con la asociación de criadores de Pachón Navarro y nos íbamos allá donde fuera que naciera un perrito fisurado en España, pues lo recogíamos y lo traíamos y le inyectábamos BMP. Y lo cierto es que en un gel, en un hidrogel que lleva una composición de hialurónico, y lo cierto es que sí que vimos crecimiento de hueso y vimos que podíamos, digamos, hacer más estrechos los bordes de la fisura. Estuvimos trabajando con becas de FIS y en un momento dado pues ya no pudimos seguir la parte del estudio que era intentar cerrar el defecto alveolar, pero lo cierto es que en Suecia, que es los que tienen la patente del injerto, pues sí que lo han, del gel, pues sí que lo han empezado a usar para cerrar la fisura alveolar con BMP y el gel. Y aunque sí que es verdad que se producía hueso, lo cierto es que también la BMP, y eso está descrito, producía una inflamación muy importante. Por lo cual, pues de momento han abandonado un poco este trabajo porque les da miedo que este efecto secundario de la BMP pues, pueda ser de verdad dañino a largo plazo. ¿Vale? Aquí se ve de forma muy clara dónde ponemos el injerto de hueso y cuál va a ser la repercusión que tiene sobre la base nasal. Vais a ver que esto va a subir y se va a hacer pues, más simétrico. Igualmente aquí veis que tenemos un defecto pues, muy importante en el vestíbulo, una comunicación muy importante. No hay que fiarse de que aquí parece que están los segmentos de hueso pues muy cerquita, porque en realidad esto hace siempre así, siempre forma de embudo, y donde tenemos que mirar y donde tenemos que poner hueso es aquí arriba, que se corresponde con la zona del efecto de hueso. Y en muchas ocasiones pues aprovechamos para hacer la revisión de una cicatriz. Este muchachito pues tiene una cicatriz con mucha tendencia a la hipertrofia, y cuando le pusimos pues el injerto de hueso aprovechamos para mejorar la cicatriz labial, y a pesar de todo sigue teniendo tendencia a la hipertrofia. Así que, y voy a terminar hablando un poco de la nariz en los pacientes fisurados. La nariz siempre forma parte del problema. Siempre, incluso en los casos en los cuales tenemos un labio cicatricial, que ya os habéis visto incluso en la foto de Joaquín Félix o en las fotos que ha presentado Joaquín, incluso cuando lo que tenemos no es más que una pequeña rayita, una pequeñita alteración del vermellón o casi ni eso, la nariz está asimétrica. Y no digamos pues, cuando tenemos labios completos. Entonces, ya os digo que ya desde los años 80 pues, se hace una corrección primaria. Este es un paciente de la época en la cual pues no tenía acceso a la ortopedia prequirúrgica, entonces pues lo llevamos a quirófano con
Colerada nasal en esta situación, veis que la columela está completamente torcida, el cartílago está estirado, tiene un gran defecto de hueso. Cuando hacemos ortopedia, esta situación mejora mucho y vamos al quirófano, por así decirlo, una situación mucho más favorable. Bueno, esto es como sale del quirófano y ya os dais cuenta que ha pasado cuando ha crecido. Bueno, está bastante razonable la columela, aún así hemos perdido un poquito de corrección del ala nasal. Y este es nuestro muchachito que recién va a comenzar pues con el estudio de la panorámica y a trabajar con vistas al injerto. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una nariz con una columela que está bastante bien corregida y una superficie que no es mala, pero aún así este cartílago alar está abajo. Tenemos esta configuración, esto es cóncavo, esto es convexo, eso es muy difícil de corregir a no ser que verdaderamente hagas una excisión quirúrgica. Y tenemos pequeños defectos de implantación, aún así la base del ala nasal está bastante simétrica y probablemente, pues, es muy probable que hagamos el injerto y no hagamos nada en la nariz y le dejemos crecer y que llegue a la edad adulta. Por supuesto, como siempre, todo depende también un poco de dónde partimos. Este es un resultado muy bueno, pero también pues, no voy a hacer trampas y partimos pues que no originalmente pues era una fisura un poquito más pequeña. Como os he dicho, un buen resultado precoz se puede ver alterado a medida que la cara crece y esto nunca es más verdad que sobre la nariz. Este muchacho es creo que el único paciente que yo le hice un matón, que era lo que se hacía o lo que yo hacía antes de empezar a hacer otras cosas, y durante mucho tiempo pues es verdad que tenía un resultado en cuanto a la nariz pues bastante bueno, pero que cuando ha llegado a la edad adulta, pues dentro de que no, bueno, adulta, tiene 17 años, pasa que es jugador de baloncesto y es gigantesco. Pues ya veis que dentro de que la pirámide nasal no es mala, no tiene una gran desviación, pero sí que la punta está un poco desviada y esto que asoma por aquí es el septo, es el tabique, que le genera una gran obstrucción nasal. Entonces cuando evaluamos la deformidad nasal que nos encontramos al momento de la corrección definitiva, pues nos vamos a encontrar problemas que no se corrigieron en la primera cirugía, problemas derivados de la cirugía y cambios relacionados con el crecimiento. Y esto nunca es más verdad que en los varones. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque la nariz en el varón es mucho más grande. Punto uno. Y luego cuando estudiamos los elementos de atracción, digamos, lo que hace a una cara más o menos atractiva, pues se ha visto que en las mujeres los ojos, la región periorbitaria y peribucal, por así decirlo, es en lo que se fija, o sea, lo que llama la atención. Pero en los varones el tercio medio es muy trascendente, de manera que si tenemos una nariz que llama la atención por torcida, baja, demasiado ancha o incluso a veces tenemos defectos grotescos, es un elemento esencial en el atractivo de esa cara. Entonces, pues lo cierto es que yo diría que casi el 100% de los pacientes en un momento dado nos preguntan sobre la nariz y es verdad que hacemos mucha rinoplastia. Bueno, ahora estamos haciendo mucha, porque estamos haciendo la rinoplastia de los pacientes que eran pequeñitos cuando empezamos, entonces pues ha coincidido. Pero sí que es verdaderamente uno de los motivos que los pacientes más solicitan mejoría. Incluso aquellos que están contentos con el resultado. Siempre buscamos ir un pasito más allá. Y como decíamos, pues tenemos todo tipo de problemas. Unos, claro, más severos los que están relacionados con la nariz en el labio bilateral, pero a veces pues narices que son muy desproporcionadas en cuanto a la pirámide y la base nasal, con cartílagos muy grandes, las puntas desviadas. Este joven pues nos dio mucho trabajo y de hecho, si os dais cuenta, pues en realidad es un chico muy guapo, pero tenía defectos residuales muy importantes en cuanto a que pues habían intentado alargar la columela llevando piel de otros sitios,
El problema es que la piel de la cara, aunque parece que esto da igual, pues para nada es igual. La piel del párpado es muy fina, la piel de las mejillas es más amarillenta, la piel del labio tiene vello, y hay que contar con que si llevas piel sin vello dentro del labio superior y sobre todo en los varones, pues de repente tienes una zonita, tienes un escalón, un damero de piel sin pelo, piel con pelo, o sea, todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, la piel de la mejilla tiene un color completamente distinto a la piel de la nariz y se ve mucho, llama la atención en la distancia con que se queda. Entonces, pues en este muchacho lo primero que hicimos fue rehacer el labio y no preocuparnos casi nada de la nariz y además injertar los defectos óseos alveolares. Y luego pues le cogimos un gran pedazo de costilla para intentar pues, mejorar el aspecto de la nariz. Aquí es de donde partíamos, aquí es el paso intermedio y aquí es a donde llegamos. Entre medias también lo estudiamos con nuestros cirujanos maxilofaciales y los ortodoncistas, y lo cierto es que por si merecía la pena hacer un avance maxilar o no, había camuflado muy bien ortodónticamente, y lo cierto es que hacer un avance maxilar requería volver atrás de todo el trabajo, y el muchacho ya no se quiso poner en esa historia y asumimos que esa era su decisión. Pero esa tiene que ser su decisión, no porque nosotros no lo sepamos ver y no se lo sepamos transmitir. O sea, creo que es obligación nuestra, con toda honestidad, decirle al paciente: necesitarías esto, esto y esto. Y luego cada uno toma su decisión. Hay un artículo muy bonito que dice: ¿cuándo bastante es bastante? Pues es así, hay un momento en el cual hay que parar, hay que decir aquí y ya. Este es un oblicuo y yo creo que aquí estáis todos de acuerdo que es un chico muy guapo. Este es otro joven que vino solicitando mejoría de la nariz, pero además pues, lo cierto es que tenía una mordida cruzada con un maxilar del lado de la fisura muy hipoplástico, que igualmente no quería hacer cirugía ortognática, y pues asumimos pues hacerle un intento de mejoría de la punta nasal. Este es un posoperatorio pues bastante reciente. A mí me hubiera gustado poder rellenar un poco más el labio. Esta era la época pre-lipofilling. O sea, ahora lo que espero contaros el año que viene, o que os lo cuente alguien o contarlo en un futuro, es lo que estamos haciendo poniendo grasita en los labios. Pero en aquella época pues no lo estábamos haciendo. Este es el perfil del lado fisurado y esta es la corrección de las narinas. Este tengo que decir que no es un caso mío, pero yo creo que es un caso que está tratado de forma excelente. Vemos un poco lo que es el estándar de la nariz adulta en el paciente bilateral. ¿Qué pasa? Si hacéis una línea recta que siga el dorso de hueso de la nariz, os dais cuenta que lo que pasa es que nos falta aquí algo, nos falta punta nasal. ¿Por qué nos falta? Pues porque la columela se queda un poquito corta y porque las cicatrices tiran. En realidad es como si tuviésemos algo que tira de las estructuras nasales y no las deja crecer. Aquí veis más de cerca. Veis que han hecho, en su momento se hizo una técnica que conservaba el prolabio y cerraba por debajo. Esto era una técnica, la verdad es que yo no llegué a hacerla nunca, pero sí que la he visto, que lo que intentaba era aportarle tejido a la columela nasal a base de mantener la piel del prolabio. Pero lo cierto es que el prolabio, como su nombre indica, pues vive en el labio y nunca es piel de nariz. Y siempre pues, se queda ahí como puesto. Y este es el resultado de la nariz, en la cual pues, hemos abordado la nariz con una cicatriz, se trabaja debajo y se le ha aportado proyección a la punta y estructuras mediante el uso de injertos. Veis que esta punta pues ya tiene proyección, ya tiene una estructura, ya tenemos una longitud de columela y tenemos una nariz pues muchísimo más armónica, con un perfil muchísimo mejor. Y los problemas de cuando tenemos problemas complejos. Este muchacho pues tiene
un montón de problemas. Tenemos cicatrices en el labio estrecho, falta de predicción de la punta, tenemos además que la mandíbula también pues no ha crecido de todo bien, un labio prominente, la nariz está bífida y además tiene un efecto de hueso gigantesco en el maxilar, que ni modo que podamos cerrar solamente con los propios tejidos del paladar. De manera que en este joven pues decidimos llevar tejido de otro sitio. ¿Y de dónde lo llevamos? Pues lo que tenemos más cerca es la mejilla por dentro además. Y para poder llevar bastante tejido, pues lo que hacemos es que sacamos una lengüeta de piel por dentro que sigue el trayecto de una arteria. Y así podemos sacar una lengüeta muy larga porque la arteria le da vida todo lo largo de esa lengüeta. Y la pegamos en el paladar. Esa es la lengüeta dibujada y pues luego cortamos la conexión. Y aunque aquí parece que se queda muy aparente y que es muy llamativo, lo cierto es que simplemente la presión de la lengua y que los tejidos se van atrofiando al paso del tiempo, pues luego se queda con una configuración mucho más normal. Y ya podemos trabajar, ya podemos poner injertos de hueso, porque esos injertos de hueso no se van a perder porque tengamos una comunicación con la boca. No voy a hablar nada de cirugía ortognática porque yo no la hago, no tengo esa formación y creo que los cirujanos, los maxilofaciales en general están mejor formados en ella y nosotros trabajamos con los de otro hospital y lo hacen muy bien, pero es probablemente la corrección definitiva. Hasta un 25% de los pacientes la necesitan. Y yo creo que lo que es importante es proponerla. Muchas veces vemos pacientes en los cuales pues ortodoncistas bien intencionados han iniciado una labor de camuflaje tremenda, pero a veces el camuflaje implica pues, que los dientes están casi horizontales y es que eso no es fisiológico y podemos perder piezas en el camino. Esta joven pues, se apuntó y yo creo que la mejoría en cuanto al perfil pues, es absolutamente evidente después de la cirugía ortognática, que consistió en avanzar el maxilar y echar un poquito para atrás la mandíbula, pues tenemos un equilibrio facial muy bueno y ya podemos pues, hacer una rinoplastia si ella quiere y lo precisa, que va a tener un resultado muchísimo mejor que si trabajamos con una base ósea que no es buena. En la cara, hacia adelante siempre es mejor que hacia atrás, porque cuando vamos hacia atrás, las partes blandas pierden soporte, entonces siempre intentamos echar para atrás poquito y avanzar un poco más. Como conclusión a todo esto, pues ya veis que los pacientes que tienen fisura de labio y de paladar pues tienen problemas secundarios que en parte son debidos al problema inicial y en parte también motivados por cambios postquirúrgicos. Que el objetivo ha de ser proporcionar un aspecto óptimo desde el punto de vista estético, pero también funcional, porque la cara ha de ser expresiva. Como decía Joaquín, hay que reconstruir el auricular para poder hacer de todo con los labios, hablar, besar, gesticular, soplar las velas del cumple. Las deformidades, como son tan variadas, las debemos evaluar con un abordaje sistemático y detallado. Y entonces, cada elemento lo estudiamos por separado y luego en el conjunto de la cara. La indicación pues, son defectos anatómicos, pero también necesidad psicológica del paciente. Y es el paciente, no el padre, ni la madre, ni nosotros, el que decide cuánto le molesta su defecto o su cicatriz. Es que siempre hay alguna cirugía que decimos, esta es del protocolo, pero hay otras que es decisión del paciente. Y yo he visto pues familias a veces apretar un poco, atornillar un poco al chaval para que se haga una rinoplastia, para que se haga... Y a veces pues el chico o la chica no quiere y está en su derecho. Eficiencia quirúrgica quiere decir intentar ganar lo más posible con el menor número de intervenciones. Como tan variados son los defectos, pues debemos de hacer un plan individualizado, modificando o usando varias técnicas. Importantísimo, proporcionar una base ósea para el labio y la nariz, una base cartilaginosa para la nariz.
y que los objetivos sean realistas, que a veces entre, digamos, un poco lo que los pacientes nos transmiten de que quiero más y luego el entusiasmo propio de los cirujanos jóvenes, pues a veces queremos ir más allá de lo que realmente podemos. La planificación quirúrgica no se debe de quedar, nosotros que somos plásticos, en la piel, tiene que ir más allá, debe de valorar la piel, el músculo y el esqueleto. Cada paciente necesita un plan quirúrgico agresivo, entre comillas, es decir, yo no soy nada partidaria de la minicirugía, de los mini retoquitos, porque al final no se gana casi nada con eso y lo único que ganas es una nueva cirugía. O sea, lo de hacer un mini, creo que eso, yo no soy muy partidaria, la verdad. Como os he dicho, hay que intentar interferir lo menos posible en la vida del paciente y de sus familias. Importantísimo el trabajo en equipo, la relación del ortodoncista es esencial y la colaboración entre ortodoncista y cirujano ha de ser estrecha. Como hablaba antes con Cristina, yo en general, cuando vienen pacientes que nos han tratado en otro sitio, si me parece que están bien tratados, no modifico esa relación entre el paciente y su ortodoncista. Pero también he visto mucha ortodoncia creativa, porque no todos los ortodoncistas ven pacientes desfisurados, a veces hay algunos que ven uno, algunos son muy honestos y les da miedo y no quieren y te lo remiten, pero otros pues hacen un poco de todo. Entonces ahí sí que creo que es nuestro deber también orientar el tratamiento. En resumen, detallada y sistemática evaluación, un plan de tratamiento cuidadosamente concebido, por supuesto una técnica quirúrgica esmerada y minuciosa, y de todo esto lo mejor o lo más fundamental yo creo que es el sentido común, un plan de tratamiento que esté cuidadosamente concebido y a largo plazo. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene algo? Bueno, ya me ha encantado la exposición cuando dijo aquí cómo va la tuya. Y es que me parece magia lo que hacéis. Entonces es que no sé qué preguntaros, porque cosas que he visto y digo, me parece imposible. Y que bueno, que me ha gustado también que se quita esa carga que tenemos de la perfección, que es verdad que los modelos que tenemos son los que salen, nos invaden por todos los sitios, y que es verdad que se puede vivir perfectamente sin un... Bueno, es que nadie es perfecto. O sea, yo, para que sepáis, yo soy miope de gafas de culo de vaso. Mi marido me llama umbral. Con eso os digo todo. O sea, y yo, claro, soy de una edad en la cual las lentillas no existían. O sea, quiero decir que yo me pasé y las gafas eran de concha y no de colores. O sea, no sé cómo explicaros. Y se sobrevive a todo eso, o sea, porque al final no es lo importante. Pero es cierto que es un hándicap importante, las cirugías son muchas, las familias lo llevan mal, es un trastorno escolar, entonces pues no hay que minimizar el problema, pero creo que hay que ponerlo en su justa medida, tampoco hay que maximizarlo. Y una cicatriz solo es una cicatriz. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por invitarnos, espero que os haya gustado. Pues nada más que despediros y emplazaros a las próximas jornadas el próximo año. Todas las sugerencias, ideas nos vienen muy bien. Todos sabéis el correo de Alacina y podéis sugerir todo lo que os parezca para mejorar. Muchas gracias.